Capítulo 16. Con el tiempo, Jehová le dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? ¿No ves que yo lo he rechazado como rey de Israel? Llena el cuerno de aceite y ponte en camino. Quiero que vayas a ver a Jesé el betlemita, porque yo mismo he elegido a uno de sus hijos para que sea rey. Pero Samuel le dijo: ¿Cómo voy a ir? Si Saúl se entera, me mata. Y Jehová le contestó: Llévate una ternera, y di: Vengo para ofrecerle un sacrificio a Jehová. Invita a Jesé al sacrificio, y entonces te diré qué hacer. Debes ungir para mí al que yo te diga. Samuel hizo lo que Jehová le dijo. Cuando llegó a Belén y los ancianos de la ciudad lo vieron, se pusieron a temblar de miedo y le preguntaron: ¿Vienes en son de paz? Él les respondió: Vengo en son de paz. Vengo para ofrecerle un sacrificio a Jehová. Santifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Entonces, después de santificar a Jesé y a sus hijos, los reunió para el sacrificio. Cuando ellos llegaron, Samuel vio a Eliab y dijo: Seguro que Jehová ha elegido a éste. Pero Jehová le dijo a Samuel: No te fijes en su apariencia, ni en lo alto que es, porque lo he descartado. Dios no ve las cosas como las ve el hombre. El hombre ve lo que tiene ante los ojos, pero Jehová ve el corazón. Entonces Jesé llamó a Abinadab y lo presentó ante Samuel. Pero él dijo: Jehová tampoco ha escogido a éste. A continuación, Jesé presentó a Samá, pero él dijo: Jehová tampoco ha escogido a éste. Y así Jesé hizo que 7 de sus hijos pasaran delante de Samuel. Pero Samuel le dijo a Jesé: Jehová no ha escogido a ninguno de estos. Finalmente Samuel le preguntó a Jesé: ¿Estos son todos tus hijos? Él contestó: Todavía falta el más pequeño. Está pastoreando las ovejas. Samuel entonces le dijo a Jesé: Manda llamarlo, porque no nos sentaremos a comer hasta que él venga. Así que él mandó buscarlo y lo trajeron. Era un joven de piel sonrosada, hermosos ojos y buena presencia. Entonces Jehová dijo: Este es. Levántate y úngelo. Así que Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió a David delante de sus hermanos. A partir de aquel día, el Espíritu de Jehová llenó de poder a David. Más tarde, Samuel se fue a Ramá. Ahora bien, el Espíritu de Jehová se había apartado de Saúl, y un mal espíritu de parte de Jehová lo aterrorizaba. Y los siervos de Saúl le dijeron: Está claro que te aterroriza un mal espíritu de parte de Dios. Por favor, Señor, pídeles a estos siervos tuyos que están aquí que busquen a un hombre que sepa tocar bien el arpa. Y cada vez que un mal espíritu de parte de Dios venga sobre ti, él tocará el arpa y tú te sentirás mejor. De modo que Saúl les contestó a sus siervos: Sí, hagan el favor de buscar a un hombre que toque bien y tráiganmelo. Uno de sus ayudantes le dijo: Mira, he visto que un hijo de Jesé el betlemita toca muy bien y es un guerrero valiente y poderoso. Además, se sabe expresar y tiene buena presencia, y Jehová está con él. Entonces Saúl envió mensajeros a Jesé para decirle: Envíame a tu hijo David, que está con el rebaño. Y Jesé puso pan, un odre de vino y un cabrito encima de un burro, y se lo mandó a Saúl con su hijo David. Así que David fue a donde estaba Saúl y se puso a su servicio. Saúl le tomó mucho cariño, y David llegó a ser su escudero. Saúl luego le mandó este mensaje a Jesé: Por favor, deja que David continúe trabajando para mí.
porque estoy muy contento con él. Y cada vez que un mal espíritu de parte de Dios venía sobre Saúl, David buscaba el arpa y la tocaba. Saúl entonces encontraba alivio y se sentía mejor, y el mal espíritu se apartaba de él. Capítulo 17. Los filisteos reunieron sus tropas para la guerra. Se reunieron en Socó, que pertenece a Judá, y acamparon entre Socó y Azecá, en Efes-Damim. Entonces Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Elá, y se colocaron en formación de batalla para enfrentarse a los filisteos. A un lado estaban los filisteos en una montaña, y al otro lado estaban los israelitas en otra montaña. Los separaba el valle. Y de los campamentos filisteos salió un campeón. Se llamaba Goliat. Era de Gat y medía 6 codos y 1 palmo. Llevaba puesto un casco de cobre y una coraza de escamas de cobre. La coraza pesaba 5,000 siclos. Tenía espinilleras de cobre en las piernas y llevaba a la espalda una jabalina también de cobre. El palo de su lanza era como el rodillo de un telar, y tan solo la punta de hierro pesaba 600 siclos. Su escudero iba delante de él. Goliat se plantó frente al ejército de Israel y le gritó: ¿Para qué se han colocado en formación de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y no son ustedes los siervos de Saúl? Entonces, elijan a un hombre que baje a pelear conmigo. Si es capaz de pelear conmigo y me vence, nos haremos siervos de ustedes. Pero si gano y lo venzo yo, ustedes serán siervos nuestros y nos servirán. Y el filisteo añadió: Hoy desafío al ejército de Israel. Manden a un hombre para que luchemos. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, les dio muchísimo miedo. Estaban aterrorizados. Ahora bien, David era hijo de aquel efrateo de Belén de Judá, que se llamaba Jesé y que tenía 8 hijos. Jesé ya era viejo en los días de Saúl. Los 3 hijos mayores de Jesé habían ido con Saúl a la guerra. El mayor se llamaba Eliab, el segundo Abinadab, y el tercero Samá. David era el menor, y los 3 mayores se fueron con Saúl. David, aunque servía a Saúl, iba y venía para cuidar a las ovejas de su padre en Belén. Mientras tanto, el filisteo se acercaba y se plantaba delante de ellos cada mañana y cada atardecer. Así estuvo durante 40 días. Cierto día, Jesé le dijo a su hijo David: Por favor, toma este efá de grano tostado y estos 10 panes. Llévalos pronto al campamento y dáselos a tus hermanos. Y al jefe de 1000, llévale estos 10 quesos. Averigua también cómo están tus hermanos y tráeme alguna prueba de que están bien. Ellos estaban con Saúl y con todos los demás hombres de Israel en el valle de Elá para luchar contra los filisteos. Así que David se levantó muy temprano y dejó a alguien cuidando a las ovejas. Entonces tomó las cosas y se fue, como Jesé le había mandado. Cuando llegó al campamento, el ejército estaba saliendo a la línea de batalla dando un grito de guerra. Israel y los filisteos se colocaron frente a frente en línea de batalla. Enseguida, David dejó sus cosas con el que vigilaba las pertenencias y se fue corriendo a la línea de batalla. Al llegar allí, les preguntó a sus hermanos si estaban bien. Mientras hablaba con ellos, apareció el campeón Goliat, el filisteo de Gat. Salió de la línea de batalla de los filisteos y repitió su desafío. Y David lo oyó.
Cuando todos los hombres de Israel vieron a Goliat, retrocedieron aterrorizados. Los hombres de Israel decían: ¿Han visto al hombre que está saliendo? Viene a desafiar a Israel. A quien lo venza, el rey le dará grandes riquezas y a su propia hija. Además, la familia de su padre quedará libre de obligaciones en Israel. David empezó a preguntarles a los hombres que estaban cerca de él: ¿Qué recompensa se le dará al hombre que venza a este filisteo y acabe con esta humillación para Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar al ejército del Dios vivo? Ellos le dijeron lo mismo y añadieron: Así se recompensará al hombre que lo venza. Cuando Eliab, el hermano mayor, escuchó a David hablando con los hombres, se enojó con él y le dijo: ¿Para qué viniste? ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto? Te conozco. Eres un insolente y tienes malas intenciones en tu corazón. Solo has bajado aquí para ver la batalla. David le respondió: ¿Y ahora qué he hecho? Solo era una pregunta. Entonces lo dejó y se fue a preguntarles lo mismo a otros, que le dieron la misma respuesta. Algunos oyeron lo que David había estado diciendo y se lo contaron a Saúl. Así que Saúl lo mandó llamar. Y David le dijo a Saúl: Que nadie se acobarde por culpa de ese filisteo. Yo, tu siervo, saldré a pelear con él. Pero Saúl le respondió a David: Tú no puedes ir a luchar contra ese filisteo. Eres solo un muchacho, y él ha sido guerrero desde joven. David entonces le dijo a Saúl: Mi señor, soy pastor del rebaño de mi padre. Una vez vino un león y otra vez un oso, y cada uno se llevó una oveja del rebaño. Yo los perseguí y los derribé, y rescaté a las ovejas de su boca. Cuando me atacaron, los agarré del pelaje, los derribé y los maté. Tu siervo ya mató a un león y a un oso, y ese filisteo incircunciso va a acabar igual que ellos, porque ha desafiado al ejército del Dios vivo. Y David añadió: Jehová me libró de las garras del león y del oso, y también me librará de las manos de ese filisteo. Saúl entonces le dijo a David: Ve, y que Jehová esté contigo. Saúl ahora vistió a David con su propia ropa de combate. Le puso un casco de cobre y luego una coraza. Después David se ató la espada encima de la ropa y trató de caminar. Pero no pudo, porque no estaba acostumbrado a llevar todo eso. Entonces David le dijo a Saúl: Yo no me puedo mover con estas cosas, porque no estoy acostumbrado a usarlas. Así que se las quitó de encima. Luego tomó su bastón, fue a elegir 5 piedras lisas del riachuelo y las metió en el bolsillo de su bolsa de pastor. Entonces, con su honda en la mano, se fue acercando al filisteo. Por otro lado, el filisteo fue acercándose más y más a David, y su escudero iba delante. Cuando el filisteo vio que David no era más que un muchacho guapo y de piel sonrosada, empezó a burlarse de él con desprecio. Le dijo a David: ¿Acaso soy un perro para que vengas a atacarme con un palo? Y el filisteo lo maldijo invocando a sus dioses. Además, el filisteo le dijo a David: Acércate y verás. Voy a echarles tu carne a las aves del cielo y a los animales del campo. Y David le contestó al filisteo: Tú vienes a pelear conmigo con una espada, una lanza y una jabalina, pero yo voy a pelear contigo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de las tropas de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo Jehová te entregará en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo dejaré los cadáveres del ejército filisteo para las aves del cielo y para las fieras de la tierra. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel.
Todos los que están aquí sabrán que Jehová no necesita ni espadas ni lanzas para salvarnos. La batalla es de Jehová, y Él los entregará a todos ustedes en nuestras manos. Entonces, el filisteo fue acercándose cada vez más a David para enfrentarse con él, y David fue corriendo a su encuentro, hacia la línea de batalla. David metió la mano en la bolsa, sacó una piedra, la lanzó con la honda y le dio al filisteo en plena frente. La piedra se le clavó en la frente, y él cayó boca abajo. Así que David venció al filisteo con una honda y una piedra. Derribó al filisteo y lo mató, y eso que no llevaba espada. David siguió corriendo y se plantó sobre él. Agarró la espada del filisteo, la sacó de su vaina y le cortó la cabeza para asegurarse de que muriera. En cuanto los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron huyendo. Al ver esto, los hombres de Israel y de Judá se pusieron a gritar y persiguieron a los filisteos desde el valle hasta las puertas de Ecrón, y los cadáveres de los filisteos fueron quedando por el camino de Saharaim, hasta Gat y hasta Ecrón. Después de perseguir intensamente a los filisteos, los israelitas regresaron y saquearon sus campamentos. Entonces David llevó la cabeza del filisteo a Jerusalén, pero las armas del filisteo las guardó en su propia tienda de campaña. Ahora bien, en cuanto Saúl vio que David salía a enfrentarse con el filisteo, le preguntó a Abner, el jefe del ejército: Abner, ¿quién es el padre de ese muchacho? Y Abner le respondió: Oh, rey, te juro que no lo sé. El rey le dijo: Averigua quién es el padre de ese joven. Así que tan pronto como David regresó de vencer al filisteo, Abner lo llevó delante de Saúl. David llevaba la cabeza del filisteo en la mano. Saúl ahora le preguntó: ¿Quién es tu padre, muchacho? David le respondió: Soy hijo de tu siervo Jesé, el betlemita. Capítulo 18. En cuanto David terminó de conversar con Saúl, surgió una gran amistad entre Jonatán y David, y Jonatán empezó a quererlo como a sí mismo. Desde aquel día, Saúl hizo que David se quedara con él, y no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonatán quería a David como a sí mismo, así que él y David hicieron un pacto. Además, Jonatán se quitó la túnica sin mangas que llevaba puesta, y se la dio a David, y también le dio su ropa de combate, su espada, su arco y su cinturón. David empezó a salir a combatir, y sin importar a dónde lo enviara Saúl, siempre tenía éxito. Así que Saúl lo puso al mando de los hombres de guerra. Y esto les pareció bien a los siervos de Saúl y a todo el pueblo. Cuando David y los soldados regresaban de derrotar a los filisteos, las mujeres salían de todas las ciudades de Israel al encuentro del rey Saúl. Iban cantando y bailando con alegría, con panderetas y laúdes. Las mujeres que celebraban la victoria cantaban: Saúl ha derrotado a miles. Y David a decenas de miles. Saúl acabó enojándose muchísimo. La canción no le gustaba nada. Dijo: De David dicen decenas de miles, pero de mí solo miles. Ahora solo falta que lo hagan rey. Desde ese día, Saúl siempre miró a David con desconfianza. Al día siguiente, un mal espíritu de parte de Dios se apoderó de Saúl, y él empezó a comportarse de una manera extraña en la casa. Esto ocurrió mientras David tocaba el arpa, como en otras ocasiones. Entonces Saúl, que tenía una lanza en la mano, se la arrojó a David. Se dijo:
Lo voy a clavar en la pared. Esto pasó 2 veces, y las 2 David consiguió escapar de él. Saúl entonces tuvo miedo de David, porque Jehová estaba con David, pero se había apartado de Saúl. Por eso Saúl lo alejó de su lado y lo hizo jefe de 1000. David era quien dirigía al ejército en las batallas. A David todo le salía bien, y Jehová estaba con él. Como Saúl veía que a David le iba tan bien, empezó a tenerle miedo. Pero todo Israel y Judá amaban a David, porque él los dirigía en las batallas. Saúl luego le dijo a David: Te voy a dar a Merab, mi hija mayor, para que te cases con ella. Solo te pido que me sigas sirviendo con valentía y pelees las guerras de Jehová. Y es que Saúl pensaba: No lo mataré con mis propias manos. Que muera a manos de los filisteos. Pero David le preguntó a Saúl: ¿Quién soy yo y quiénes son mis parientes, la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Sin embargo, cuando llegó el momento de que Merab, la hija de Saúl, le fuera entregada a David, resultó que ya la habían casado con Adriel el meolatita. Ahora bien, Mical, la otra hija de Saúl, estaba enamorada de David. Cuando se lo contaron a Saúl, le agradó la noticia. Saúl pensó: Se la ofreceré, y así ella servirá de trampa para que él caiga en manos de los filisteos. Así que por segunda vez, Saúl le dijo a David: Hoy te convertirás en mi yerno. Además, Saúl les ordenó a sus siervos: Díganle a David en secreto: El rey está muy contento contigo, y todos sus siervos te tienen cariño. Así que hazte yerno del rey. Cuando los siervos de Saúl le dijeron esto a David, él les contestó: ¿Se creen que es tan fácil que un hombre como yo, pobre e insignificante, se convierta en yerno del rey? Entonces los siervos de Saúl le contaron lo que David había dicho. Pero Saúl les ordenó: Díganle esto a David: Lo único que el rey quiere como dote por su hija son 100 prepucios de filisteos, para vengarse de sus enemigos. Y es que Saúl estaba planeando que David muriera a manos de los filisteos. Sus siervos le llevaron el mensaje a David, y a él le agradó la idea de convertirse en yerno del rey. Antes de que se cumpliera el plazo, David salió con sus hombres, mató a 200 filisteos y le trajo al rey los prepucios de todos ellos para poder convertirse en su yerno. Por lo tanto, Saúl le entregó por esposa a su hija Mical. Saúl se dio cuenta de que Jehová estaba con David y de que su hija Mical lo amaba. Esto hizo que Saúl le tuviera aún más miedo a David. Y Saúl se convirtió en enemigo de David para el resto de su vida. Cada vez que los príncipes de los filisteos salían a la batalla, David tenía más éxito que todos los demás siervos de Saúl, y su nombre era muy respetado. Capítulo 19. Más adelante, Saúl les dijo a su hijo Jonatán y a todos sus siervos que planeaba matar a David. Pero Jonatán, que quería mucho a David, se lo contó. Le dijo: Mi padre Saúl quiere matarte. Por favor, ten mucho cuidado mañana por la mañana. Busca un lugar donde esconderte y quédate allí. Yo saldré con mi padre al campo, cerca de donde vas a estar tú. Le hablaré de ti, y si me entero de algo, te lo diré sin falta. Así que Jonatán le habló bien de David a su padre Saúl. Le dijo: El rey no debe pecar contra su siervo David. Él no ha pecado contra ti. Todo lo que ha hecho ha sido para tu bien. Se jugó la vida para matar al filisteo, y gracias a eso, Jehová le dio una gran victoria a todo Israel. Tú mismo lo viste,
y te alegraste muchísimo. Así que ¿por qué vas a pecar y derramar sangre inocente, matando a David sin ningún motivo? Saúl le hizo caso a Jonatán y juró: Tan cierto como que Jehová vive, no lo mataré. Después Jonatán llamó a David y se lo contó todo. Luego lo llevó a donde estaba Saúl, y David siguió sirviéndole igual que antes. Con el tiempo volvió a estallar la guerra, y David salió a pelear contra los filisteos y mató a muchísimos. Y los filisteos salieron huyendo de él. Un día, un mal espíritu de parte de Jehová vino sobre Saúl, mientras él estaba sentado en su casa con la lanza en la mano, y David estaba tocando el arpa. Saúl intentó clavar a David en la pared con la lanza, pero éste lo esquivó y la lanza se clavó en la pared. David salió huyendo y escapó esa misma noche. Más tarde, Saúl envió a unos hombres a vigilar la casa de David y a matarlo por la mañana. Pero Mical, la esposa de David, le advirtió: Si no te escapas esta noche, mañana serás hombre muerto. Enseguida Mical ayudó a David a bajar por la ventana para que pudiera escapar. Entonces Mical tomó el ídolo doméstico, lo puso en la cama, colocó una red de pelo de cabra donde va la cabeza y lo tapó con un manto. Cuando llegaron los hombres que Saúl mandó para atrapar a David, ella les dijo: Está enfermo. Entonces Saúl los volvió a mandar para ver a David y les dijo: Tráiganmelo con cama y todo, para matarlo. Cuando los hombres entraron, se encontraron con que en la cama había un ídolo doméstico y una red de pelo de cabra donde tendría que estar la cabeza de David. Saúl le preguntó a Mical: ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué dejaste escapar a mi enemigo? Mical le respondió: Es que él me dijo, o me dejas ir o te mato. David, que había salido huyendo, fue a ver a Samuel en Ramá y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Luego los dos fueron a Nayot y se quedaron allí. Tiempo después le informaron a Saúl: David está en Nayot de Ramá. Enseguida Saúl mandó a unos hombres a capturar a David. Cuando llegaron y vieron a los profetas de más edad profetizando y a Samuel de pie dirigiéndolos, el Espíritu de Dios vino sobre ellos, y también empezaron a comportarse como profetas. En cuanto Saúl se enteró, mandó a otros hombres, y estos también empezaron a comportarse como profetas. Así que Saúl mandó a un tercer grupo de hombres, y también empezaron a comportarse como profetas. Finalmente, él mismo fue a Ramá. Cuando llegó a la cisterna grande que está en Secú, preguntó: ¿Dónde están Samuel y David? Le respondieron: Allí, en Nayot de Ramá. Mientras iba camino a Nayot de Ramá, el Espíritu de Dios vino sobre él también. Y se comportó como un profeta todo el camino hasta que llegó a Nayot de Ramá. Él también se quitó la ropa y se comportó como un profeta delante de Samuel. Y estuvo allí tendido desnudo todo ese día y toda esa noche. De ahí que se diga: ¿acaso también Saúl es profeta? Capítulo 20. David entonces salió huyendo de Nayot de Ramá. Fue a ver a Jonatán y le preguntó: ¿Qué he hecho? ¿Cuál es mi delito? ¿Qué pecado he cometido contra tu padre para que quiera quitarme la vida? Jonatán le respondió: Tú no vas a morir. Eso ni pensarlo. Mira, mi padre no va a hacer nada sin contármelo antes, sea lo que sea. ¿Por qué me iba a ocultar este asunto? No, eso no va a pasar. Pero David le insistió con un juramento. Le dijo: Tu padre sabe perfectamente que me tienes cariño y pensará:
Es mejor que Jonatán no se entere para que no sufra. Te juro que tan cierto como que Jehová y tú viven, yo estoy a un solo paso de la muerte. Y Jonatán le dijo a David: Haré por ti lo que tú me pidas. Entonces David le dijo a Jonatán: Mañana es luna nueva, y se espera que me siente a comer con el rey. Este es el plan. Tú dejarás que me vaya, y yo me quedaré escondido en el campo hasta pasado mañana al atardecer. Si tu padre se da cuenta de que no estoy, entonces dile: David me suplicó que le diera permiso para ir rápido a su ciudad, a Belén, porque allí se va a ofrecer un sacrificio anual para toda su familia. Si dice, está bien, significa que no corro peligro. Pero si se enoja, ten la seguridad de que está decidido a hacerme daño. Muéstrame amor leal, porque hiciste un pacto conmigo, tu siervo, delante de Jehová. Ahora bien, si soy culpable de algo, mátame tú mismo. ¿Para qué me vas a entregar a tu padre? A lo que Jonatán dijo: ¿Cómo se te ocurre decir eso? Si me enterara de que mi padre ha decidido hacerte daño, ¿no crees que te lo diría? Entonces David le preguntó a Jonatán: ¿Pero quién me avisará si tu padre reacciona de mala manera? Jonatán le respondió a David: Ven, salgamos al campo. Así que los dos salieron al campo, y Jonatán le dijo a David: Pongo por testigo a Jehová, el Dios de Israel, de que mañana, o pasado mañana, más o menos a esta hora, intentaré averiguar qué piensa mi padre. Si veo que su actitud hacia ti es buena, enviaré a alguien a avisarte. Que Jehová me castigue severamente si me entero de que mi padre quiere hacerte daño, y no te aviso para que te pongas a salvo. Que Jehová esté contigo, igual que estuvo con mi padre. ¿Acaso tú no me mostrarás el amor leal de Jehová mientras yo viva y aún después de mi muerte? Nunca dejes de mostrarles amor leal a los de mi casa, ni siquiera cuando Jehová elimine de la faz de la tierra a todos tus enemigos. Así Jonatán hizo un pacto con la casa de David. También dijo: Jehová les pedirá cuentas a los enemigos de David. Y Jonatán hizo que David volviera a jurar por el cariño que le tenía, porque lo quería como a sí mismo. Jonatán entonces le dijo: Mañana es luna nueva, y se notará que no estás, porque tu asiento estará vacío. Y pasado mañana se notará todavía más que no estás. Entonces tienes que venir al lugar donde te escondiste el otro día y ponerte cerca de esta piedra. Yo dispararé 3 flechas a un lado de ella como si estuviera apuntando a algo. Cuando mande al sirviente, le diré: Vete a buscar las flechas. Si me escuchas decirle: Mira, las flechas están más para acá, recógelas, entonces es que puedes volver, porque tan cierto como que Jehová vive, eso significa que todo está bien y no corres peligro. Pero si me escuchas decirle al muchacho: Mira, las flechas están más para allá, entonces vete, porque Jehová quiere que te vayas. Que Jehová sea testigo para siempre de la promesa que tú y yo nos hemos hecho. Así que David se escondió en el campo. Y cuando llegó la luna nueva, el rey se sentó a la mesa a comer. El rey estaba sentado en su asiento de siempre, junto a la pared. Enfrente de Saúl estaba sentado Jonatán, y al lado de Saúl estaba sentado Abner. Pero el asiento de David estaba vacío. Aquel día Saúl no dijo nada porque pensaba: algo le habrá pasado y estará impuro. Eso debe ser. Todavía no se habrá purificado. Pero como el día después de la luna nueva, el segundo día, el asiento de David seguía vacío, Saúl le preguntó a su hijo Jonatán: ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Jesé ni ayer ni hoy? Jonatán le respondió a Saúl: David me suplicó que le diera permiso para ir a Belén. Me dijo: déjame ir, por favor, porque mi familia va a ofrecer un sacrificio en la ciudad, y mi propio hermano me pidió que fuera. Así que si tú lo ves bien, te ruego que me permitas ausentarme para ver a mis hermanos.
Esa es la razón por la que no ha venido a la mesa del rey. Entonces Saúl se enfureció con Jonatán y le dijo: Hijo de una rebelde, ¿te crees que no sé que estás de parte del hijo de Jesé? Eres una vergüenza para ti y para tu madre. Mientras el hijo de Jesé siga vivo aquí en la tierra, tú y tu reino no estarán seguros. Así que manda a alguien a buscarlo, porque tiene que morir. Pero Jonatán le respondió a su padre Saúl: ¿Por qué tiene que morir? ¿Qué es lo que ha hecho? Entonces Saúl le arrojó la lanza para matarlo, y a Jonatán le quedó claro que su padre estaba decidido a matar a David. Al instante Jonatán se levantó furioso de la mesa, y en ese segundo día de la luna nueva no probó bocado. Se sentía muy mal por David y porque su propio padre lo había humillado. Por la mañana, Jonatán salió al campo, tal como había acordado con David, y se llevó con él a un joven sirviente. Allí le dijo al sirviente: Corre y busca las flechas que yo dispare. El sirviente salió corriendo, y Jonatán disparó una flecha más allá de él. Cuando el sirviente llegó a donde estaba la flecha que Jonatán había disparado, Jonatán se puso a gritarle: ¿No está la flecha más para allá? Y Jonatán también le gritó: Apúrate, corre, no pierdas tiempo. El sirviente recogió las flechas y volvió con su señor. Pero el sirviente no sospechó nada. Solo Jonatán y David sabían qué significaba todo aquello. Luego Jonatán le dio sus armas al sirviente y le dijo: Vete, llévalas a la ciudad. Cuando el sirviente se fue, David salió del lugar donde estaba escondido, allí cerca, hacia el sur. Entonces cayó rostro a tierra y se inclinó 3 veces. Luego se besaron y lloraron el uno por el otro, pero David fue el que más lloró. Jonatán le dijo a David: Vete en paz, porque los dos ya juramos por el nombre de Jehová. Dijimos: que Jehová sea testigo para siempre entre tú y yo, y entre tus descendientes y los míos. Después David se fue, y Jonatán volvió a la ciudad. Capítulo 21. Más tarde, David fue a Nob, donde estaba el sacerdote Ahimelech. Cuando Ahimelech lo vio, se puso a temblar de miedo y le preguntó: ¿Por qué estás solo? ¿Cómo es que no hay nadie contigo? David le respondió al sacerdote Ahimelech: El rey me encargó hacer algo, pero me dijo: que nadie se entere de la misión que te he encargado, ni de las instrucciones que te he dado. Yo he citado a mis hombres para encontrarme con ellos en cierto lugar. Y ahora, si tienes 5 panes, te pido que me los des, o que me des lo que tengas. Pero el sacerdote le respondió a David: No tengo pan común, solo pan santo. Te puedo dar de ese siempre y cuando tus hombres no hayan estado con mujeres. David le contestó al sacerdote: Te aseguro que igual que en otras ocasiones en que he salido a combatir, no hemos estado con ninguna mujer. Si en misiones normales los hombres han mantenido sus cuerpos santos, ahora con mucha más razón. Así que el sacerdote le dio el pan santo, que era el único que tenía. Este pan de la presencia ya no estaba en el tabernáculo delante de Jehová, pues lo habían reemplazado por pan fresco el día en que se hacía el cambio. Ahora bien, uno de los siervos de Saúl, el jefe de sus pastores, estaba allí aquel día porque había tenido que quedarse delante de Jehová. Se llamaba Doeg, el edomita. David entonces le dijo a Ahimelech: ¿No tendrás a la mano una lanza o una espada? Es que como la misión del rey era tan urgente, no me traje ni mi espada ni mis armas. El sacerdote le respondió: Tengo la espada de Goliat el filisteo, el que mataste en el valle de Elá. Está envuelta en un paño detrás del efod. Es la única que te puedo ofrecer. Si quieres usarla, llévatela.
David le dijo: Sí, dámela. No hay otra igual a esa. Ese día, David salió de allí y siguió huyendo de Saúl. Más tarde, llegó a donde estaba el rey Aquís de Gat. Y los siervos de Aquís le dijeron a su rey: ¿No es este David, el rey de su país? ¿No se referían a él, quienes mientras iban bailando cantaban: Saúl ha derrotado a miles y David a decenas de miles? Esas palabras hicieron pensar a David, y sintió mucho miedo del rey Aquís de Gat. Así que fingió haber perdido el juicio, y se hizo pasar por loco en medio de ellos. Se puso a hacer garabatos en las puertas de la entrada de la ciudad, y dejó que la baba le cayera por la barba. Por fin Aquís les dijo a sus siervos: Este hombre está loco. ¿Para qué me lo traen? ¿Es que no tengo ya bastantes locos para que me traigan a a hacer locuras delante de mí? ¿Esperan acaso que lo deje entrar en mi casa? Capítulo 22. Así que David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y todos los de la casa de su padre se enteraron, bajaron a donde él estaba. Además, se le unieron todos los que tenían problemas o deudas, así como los que estaban descontentos, y David se convirtió en su líder. Había unos 400 hombres con él. Más tarde, David fue de allí a Mispe de Moab, y le dijo al rey de Moab: Por favor, deja que mi padre y mi madre se queden aquí con ustedes hasta que sepa lo que Dios hará por mí. Así que los dejó con el rey de Moab, y ellos se quedaron allí todo el tiempo que David estuvo en el refugio. Más adelante, el profeta Gad le dijo a David: No te quedes en el refugio, vete a la tierra de Judá. Por eso David se fue de allí y entró en el bosque de Eret. Saúl se enteró de que habían encontrado a David y a los hombres que estaban con él. Le llegó la noticia mientras estaba sentado debajo del tamarisco en el lugar alto de Gibea. Tenía su lanza en la mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Entonces Saúl les dijo a los siervos que estaban a su alrededor: Hagan el favor de escucharme, hombres de Benjamín. ¿Se creen que también el hijo de Jesé les dará campos y viñas a todos ustedes? ¿Se creen que él los hará jefes de 1000 y jefes de 100? Todos ustedes se han unido en contra de mí. Ninguno me contó que mi propio hijo hizo un pacto con el hijo de Jesé. Nadie se compadece de mí, ni me avisa de que mi propio hijo ha hecho que mi siervo me tienda una emboscada, como está pasando ahora. Entonces Doeg el edomita, que estaba al mando de los siervos de Saúl, contestó: Vi al hijo de Jesé llegar a Nob para ver a Ahimelech, hijo de Ahitub. Y Ahimelech consultó a Jehová en nombre de él, y le dio provisiones. Hasta le dio la espada de Goliat el filisteo. Enseguida el rey mandó llamar a Ahimelech, hijo de Ahitub el sacerdote, y a todos los sacerdotes de la casa de su padre, que estaban en Nob. Y todos fueron a donde estaba el rey. Ahora Saúl dijo: Escúchame, hijo de Ahitub. Él respondió: Aquí estoy, mi señor. Saúl le dijo: ¿Por qué tú y el hijo de Jesé se han unido contra mí? ¿Cómo es que le diste pan y una espada, y consultaste a Dios en nombre de él? Es mi enemigo y me quiere tender una emboscada, y eso es lo que está pasando ahora. Al oír esto, Ahimelech le contestó al rey: ¿Acaso tienes algún siervo que sea tan confiable como David? Es yerno del rey, jefe de tu guardia personal y alguien respetado en tu casa. Esta no es la primera vez que consulto a Dios en su nombre, ¿verdad? Yo jamás haría lo que estás diciendo. Mi señor, no me culpes ni a mí ni a nadie de la casa de mi padre. No tenía ni idea de este asunto.
Pero el rey le dijo, Vas a morir, Ahimelech, tú y todos los de la casa de tu padre. Con eso, el rey les dijo a los guardias que estaban a su alrededor, Vamos, maten a los sacerdotes de Jehová. Ellos se han puesto de parte de David. Sabían que era un fugitivo y no me dijeron nada. Pero los guardias del rey no quisieron ponerles la mano encima a los sacerdotes de Jehová. El rey entonces le ordenó a Doeg el edomita, Ve y atácalos tú. Al instante, Doeg atacó a los sacerdotes él mismo. Ese día mató a 85 hombres que llevaban puesto el efod de lino. También atacó a la gente de Nob, la ciudad de los sacerdotes. Mató a espada a hombres y mujeres, a niños y bebés, así como toros, burros y ovejas. Sin embargo, un hijo de Ahimelech, hijo de Ahitub, que se llamaba Abiatar, logró escapar y huyó para unirse a David. Abiatar le dijo a David, Saúl ha matado a los sacerdotes de Jehová. Al oír esto, David le dijo a Abiatar, Lo sabía. Aquel día, cuando vi allí a Doeg el edomita, supe que se lo contaría a Saúl. Yo soy responsable de la muerte de todos los de la casa de tu padre. Quédate conmigo. No tengas miedo, porque si alguien intenta quitarte la vida a ti, será como si me la quisiera quitar a mí. Tendrás mi protección. Capítulo 23. Con el tiempo le dijeron a David, Los filisteos están atacando Keilah y están robando el grano de las eras. Y David le consultó a Jehová. ¿Debo ir a luchar contra esos filisteos? Jehová le respondió, Sí, ve a luchar contra los filisteos y salva a Keilah. Pero los hombres de David le dijeron, Si ya tenemos miedo estando aquí en Judá, imagínate si vamos a Keilah para luchar contra el ejército filisteo. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y esta vez Jehová le contestó, Ponte en camino. Baja a Keilah, porque voy a entregar a los filisteos en tus manos. De modo que David fue con sus hombres a Keilah y luchó contra los filisteos. Mató a muchísimos y se llevó su ganado. Así fue como David salvó a los habitantes de Keilah. Ahora bien, cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó a Keilah para unirse a David, llevaba con él un efod. Entonces le avisaron a Saúl. David está en Keilah. Y Saúl dijo, Dios me lo ha entregado, porque él mismo se ha metido en una ciudad con puertas y barras, y ahora no puede escapar. De modo que Saúl reunió a todos sus soldados para combatir, para bajar a Keilah y cercar a David y sus hombres. Cuando David se enteró de lo que Saúl tramaba contra él, le dijo al sacerdote Abiatar, Trae aquí el efod. Entonces David dijo, Oh Jehová, Dios de Israel, he oído que Saúl quiere venir a Keilah y destruir la ciudad por mi causa. ¿Me van a entregar los líderes de Keilah en manos de él? ¿Es cierto que Saúl va a bajar, como ha oído este siervo tuyo? Oh Jehová, Dios de Israel, díselo a tu siervo, por favor. Jehová le contestó, Sí, va a bajar. Y David le preguntó, ¿Nos entregarán los líderes de Keilah a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Jehová le respondió, Sí, los entregarán. Enseguida David salió de Keilah con sus hombres, alrededor de 600, y anduvieron de un lugar para otro. Cuando Saúl se enteró de que David había escapado de Keilah, decidió no ir tras él. David se refugió en lugares de difícil acceso del desierto, en la región montañosa del desierto de Sif. Saúl siguió buscándolo y buscándolo, pero Jehová no lo entregó en sus manos. Mientras David estaba en el desierto de Sif, en Ores,
sabía que Saúl había salido para quitarle la vida. Jonatán, hijo de Saúl, fue a Ores para ver a David y lo ayudó a fortalecer su confianza en Jehová. Le dijo: No tengas miedo, porque mi padre Saúl no te encontrará. Tú vas a ser rey de Israel, y yo voy a ser el segundo después de ti. Y mi padre Saúl lo sabe muy bien. Entonces los dos hicieron un pacto delante de Jehová. Luego Jonatán se fue a su casa y David se quedó en Ores. Más adelante, los hombres de Sif subieron a Gibeá, donde estaba Saúl, y le dijeron: David está escondido cerca de nosotros, en los lugares de difícil acceso de Ores, en la colina de Aquila, que está al sur de Jesimón. Oh rey, cuando desees bajar, baja. Nosotros lo entregaremos en manos del rey. Saúl les contestó: Que Jehová los bendiga, porque me han tenido compasión. Vayan, por favor, y traten de descubrir dónde está exactamente y quién lo vio allí, porque según me han dicho es muy astuto. Averigüen bien en qué lugares se esconde y tráiganme alguna prueba. Entonces iré con ustedes, y si está en el país, lo buscaré entre todos los clanes de Judá. Así que ellos se adelantaron a Saúl y fueron a Sif. Mientras tanto, David y sus hombres estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur de Jesimón. Después llegó Saúl con sus hombres para buscarlo. En cuanto David lo supo, bajó hacia el peñasco y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl se enteró, se puso a perseguirlo por el desierto de Maón. David estaba con sus hombres a un lado de la montaña cuando Saúl llegó al otro lado. David se apresuró para escapar, pero Saúl y sus hombres ya estaban a punto de alcanzarlos para capturarlos. Sin embargo, vino un mensajero y le dijo a Saúl: ¡Rápido! ¡Tienes que volver! Los filisteos están atacando el país. Así que Saúl dejó de perseguir a David y fue a luchar contra los filisteos. Por eso se llamó a aquel lugar el Peñasco de las Divisiones. Luego David subió de allí y se refugió en los lugares de difícil acceso de En-Gedí. Capítulo 24. En cuanto Saúl volvió de haber perseguido a los filisteos, le dieron esta noticia: David está en el desierto de En-Gedí. Así que Saúl se llevó a 3,000 de los mejores soldados de todo Israel y fue a buscar a David y sus hombres por los precipicios rocosos de las cabras monteses. Entonces Saúl llegó a los corrales de ovejas hechos de piedra que estaban junto al camino. Allí había una cueva, y él entró en ella para hacer sus necesidades. Y resulta que David y sus hombres estaban sentados al fondo de la cueva. Los hombres de David le dijeron: Este es el día en que Jehová te está diciendo: Mira, aquí te entrego a tu enemigo en tus manos. Puedes hacer con él lo que te parezca bien. Así que David se levantó y sin hacer ruido, cortó el borde de la túnica sin mangas de Saúl. Pero después David sintió que su corazón lo condenaba por haberle cortado a Saúl el borde de su túnica sin mangas. Les dijo a sus hombres: No puedo hacerle esto a mi señor, porque es el ungido de Jehová. Sabiendo cómo ve Jehová las cosas, jamás se me ocurriría ponerle la mano encima al ungido de Jehová. Con estas palabras, David detuvo a sus hombres y no los dejó atacar a Saúl. Saúl, por su parte, salió de la cueva y siguió su camino. Entonces David se levantó, salió de la cueva y le gritó a Saúl: ¡Mi señor el rey! Cuando Saúl miró atrás, David se inclinó rostro a tierra y se postró. David le preguntó a Saúl: ¿Por qué escuchas a quienes dicen, David quiere hacerte daño?
Hoy puedes ver con tus propios ojos que Jehová te entregó en mis manos en la cueva. Me dijeron que te matara, pero sentí compasión por ti y me dije, no le pondré la mano encima a mi señor porque es el ungido de Jehová. Y mira, padre mío, mira el borde de tu túnica sin mangas que tengo en la mano. Cuando lo corté, pude haberte matado y no lo hice. Ahora puedes ver y darte cuenta de que no tengo ninguna intención de hacerte daño ni de rebelarme. Yo no he pecado contra ti. En cambio, tú me andas buscando para quitarme la vida. Que Jehová haga de juez entre tú y yo. Que sea Jehová quien me vengue de ti. Pero yo no pienso ponerte la mano encima. Como bien dice el antiguo proverbio, de los malos sale maldad. Por eso yo no voy a ponerte la mano encima. ¿A quién quiere atrapar el rey de Israel? ¿A quién estás persiguiendo? ¿A mí, que soy un perro muerto? ¿Una simple pulga? Que Jehová sea el juez y juzgue entre tú y yo. Él se fijará en este asunto y me defenderá. Me hará justicia y me librará de tus manos. En cuanto David acabó de decirle estas palabras, Saúl preguntó, David, hijo mío, ¿es esa tu voz? Saúl entonces empezó a llorar muy fuerte. Y le dijo a David, Tú eres más justo que yo, porque tú has sido bueno conmigo, y yo te lo he pagado tratándote muy mal. Me has contado ahora el bien que me hiciste, porque Jehová me entregó en tus manos, pero no me mataste. ¿Quién encuentra a su enemigo y lo deja irse sin hacerle nada? Jehová te recompensará por lo que hoy has hecho por mí. Mira, ahora sé muy bien que tú vas a ser rey, y que el reino de Israel permanecerá en tus manos. Y ahora júrame por Jehová, que no acabarás con mis descendientes cuando yo ya no esté. Júrame que no borrarás mi nombre de la familia de mi padre. Así que David se lo juró a Saúl. Después de eso, Saúl se fue a su casa, y David subió con sus hombres al refugio. Capítulo 25. Con el tiempo, Samuel murió. Todo Israel se reunió para llorar su muerte, y lo enterraron en Ramá, donde estaba su casa. David entonces bajó al desierto de Parán. Ahora bien, había un hombre muy rico en Maón, que tenía su ganado en Carmelo. Era dueño de 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y resulta que estaba esquilando sus ovejas en Carmelo. El hombre, que era calebita, se llamaba Nabal, y su esposa Abigail. Ella era una mujer sensata y hermosa, pero su esposo era áspero y hacía cosas malas. Estando en el desierto, David se enteró de que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Así que David les dijo a 10 de sus hombres, Suban a Carmelo, busquen a Nabal y pregúntenle de mi parte cómo está. Díganle que vivas muchos años, que te vaya bien a ti, y que les vaya bien a los de tu casa, y a todo lo que te pertenece. He oído que ahora estás esquilando las ovejas. Pues bien, cuando tus pastores estaban con nosotros, no los molestamos, y nadie les quitó nada durante todo el tiempo que estuvieron en Carmelo. Pregúntales a tus hombres, y ellos te lo dirán. Por eso te ruego que recibas bien a los míos, porque hemos llegado en una época de mucha alegría. Por favor, dales a tus siervos y a tu hijo David cualquier cosa que puedas darnos. Así que los hombres de David subieron y le dieron a Nabal este mensaje de David. Cuando terminaron, Nabal les dijo a los siervos de David, ¿Y quién es ese David? ¿Qué se cree el hijo de Jesé? Hoy en día hay muchos siervos que se escapan de sus amos. ¿Por qué iba yo a darles mi pan y mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores a unos hombres que vienen de quién sabe dónde? Los hombres de David regresaron y le contaron todo lo que Nabal había dicho. Al instante, David les ordenó a sus hombres, Que cada uno tome su espada.
Así que todos se colocaron su espada, y David también. Unos 400 hombres subieron con él, y unos 200 se quedaron vigilando las pertenencias. Mientras tanto, uno de los siervos le avisó a Abigail, la esposa de Nabal. Le dijo: Mira, David envió unos mensajeros desde el desierto para desearle todo lo mejor a nuestro amo, pero él les gritó y los insultó. Esos hombres fueron muy buenos con nosotros. Nunca nos molestaron, y nadie nos quitó nada durante todo el tiempo que estuvimos con ellos en los campos. Fueron como una muralla para nosotros, tanto de día como de noche. Nos protegieron todo el tiempo que estuvimos con ellos pastoreando el rebaño. Ahora decide qué vas a hacer, porque esto va a acabar muy mal para el amo y para todos los de su casa. Y es que él es un hombre tan despreciable que no se puede hablar con él. Enseguida, Abigail tomó 200 panes, 2 jarras grandes de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 seas de grano tostado, 100 tortas de pasas y 200 tortas de higos comprimidos, y lo cargó todo sobre unos burros. Entonces les dijo a sus siervos: Vayan yendo, que yo los sigo. Pero no le dijo nada a su esposo Nabal. Mientras ella bajaba en burro por una parte oculta de la montaña, David y sus hombres iban bajando en dirección a ella, de modo que se la encontraron. David había estado diciendo: Yo protegí todo lo que este individuo tenía en el desierto, pero no ha servido para nada. Nadie le quitó nada, y aún así él me devuelve mal por bien. Si antes de la mañana yo no he acabado con todos sus hombres, que Dios castigue severamente a los enemigos de David. Cuando Abigail vio a David, enseguida se bajó del burro y se lanzó al suelo rostro a tierra delante de David. Entonces se tiró a sus pies y le dijo: Señor mío, échame la culpa a mí. Te ruego que me permitas hablarte. Escucha las palabras de tu sierva. Por favor, mi señor, no le hagas caso a Nabal. Es un hombre despreciable que hace honor a su nombre. Se llama Nabal y es un insensato. Pero yo, tu sierva, no vi a los hombres que mi señor envió. Y ahora, señor mío, tan cierto como que Jehová y tú viven, es Jehová quien te está frenando, para que no te tomes la justicia por tu mano y te hagas culpable de derramar sangre. Que tus enemigos y los que quieren hacerte daño se vuelvan como Nabal. Y ahora, mi señor, deja que los hombres que te acompañan reciban este regalo que tu sierva te ha traído. Perdona, por favor, si tu sierva te ha ofendido. Yo sé que Jehová se infaltará que tu casa sea duradera, mi señor, porque tú peleas las guerras de Jehová, y en toda tu vida no se ha encontrado nada malo en ti. Mi señor, cuando alguien te persiga y trate de quitarte la vida, Jehová tu Dios tendrá tu vida bien guardada en la bolsa de la vida. Pero la vida de tus enemigos la lanzará lejos, como se lanza una piedra con la honda. Y cuando Jehová haya cumplido todas las cosas buenas que te ha prometido y te haga líder de Israel, no tendrás que lamentarte ni arrepentirte en tu corazón por haberte tomado la justicia por tu mano y haber derramado sangre sin motivo. Mi señor, cuando Jehová te bendiga, acuérdate de tu sierva. Ante esto, David le dijo a Abigail: Alabado sea Jehová, el Dios de Israel, que te ha enviado este día a mi encuentro. Bendita sea tu sensatez. Que Dios te bendiga por haberme librado de tomarme la justicia por mi mano y de hacerme culpable de derramar sangre. Tan cierto como que vive Jehová, el Dios de Israel, quien ha evitado que te haga daño, si no hubieras venido enseguida a hablar conmigo, ni un solo hombre de Nabal habría quedado vivo al amanecer. Entonces David aceptó lo que ella le había traído y le dijo: Sube en paz a tu casa. He escuchado lo que has dicho y voy a hacer lo que me pides. Más tarde, Abigail volvió con Nabal, que estaba en su casa dándose un festín de rey. Nabal estaba muy alegre, borracho a más no poder.
Así que ella no le dijo nada hasta que amaneció. Pero por la mañana, cuando a Nabal ya se le había pasado la borrachera, su esposa se lo contó todo. Entonces su corazón se quedó como el de un muerto, y él se quedó tieso como una piedra. Unos 10 días después, Jehová hizo que Nabal muriera. Cuando David se enteró de que Nabal había muerto, dijo: Alabado sea Jehová. Nabal me humilló, pero Jehová ha defendido mi caso. Evitó que hiciera algo malo, e hizo que la maldad de Nabal se volviera contra él. Luego David le mandó un mensaje a Abigail para pedirle que se casara con él. Los siervos de David llegaron a Carmelo y le dijeron a Abigail: David nos mandó buscarte, porque quiere casarse contigo. De inmediato, ella se inclinó rostro a tierra y dijo: Aquí estoy, dispuesta a ser su esclava, su sierva, para lavar los pies de los siervos de mi señor. Abigail rápidamente se levantó, se montó en su burro y con 5 sirvientas siguiéndola a pie, acompañó a los mensajeros de David y se convirtió en su esposa. David también se había casado con Ahinoam, que era de Jezreel, así que las dos fueron sus esposas. Ahora bien, Saúl había casado a su hija Mical, la esposa de David, con Paltí, hijo de Lais, que era de Galim. Capítulo 26. Tiempo después, los hombres de Sif fueron a Gibeá y le dijeron a Saúl: David está escondido en la colina de Aquila, frente a Jesimón. Así que Saúl bajó al desierto de Sif con 3,000 de los mejores soldados de Israel para buscar allí a David. Saúl acampó junto al camino, en la colina de Aquilá, que está frente a Jesimón. Y David, que estaba viviendo en el desierto, oyó que Saúl había venido a buscarlo. Así que David envió unos espías para ver si era verdad que Saúl estaba por allí. Luego David fue hasta el lugar donde estaba acampado Saúl y vio donde estaban durmiendo Saúl y el jefe de su ejército, Abner, hijo de Ner. Saúl estaba acostado en medio del campamento, con sus soldados acampados a su alrededor. David entonces les preguntó a Ahimelech elitita y a Abisai hijo de Zerullá, el hermano de Joab: ¿Quién baja conmigo al campamento de Saúl? Abisai contestó: Yo voy contigo. En la oscuridad de la noche, David y Abisai consiguieron entrar en el campamento y encontraron a Saúl dormido, con su lanza clavada en la tierra junto a su cabeza. Abner y los soldados estaban acostados alrededor de él. Abisai le dijo a David: Hoy Dios te está entregando a tu enemigo en tus manos. Por favor, déjame clavarlo al suelo con la lanza. Un solo golpe bastará, no tendré que darle otro. Pero David le dijo a Abisai: No le hagas daño. ¿Quién puede ponerle la mano encima al ungido de Jehová sin hacerse culpable? Y David agregó: Tan cierto como que Jehová vive, Jehová mismo lo matará, o algún día morirá como morimos todos, o irá a luchar y perderá la vida en la batalla. Sabiendo cómo ve Jehová las cosas, jamás se me ocurriría ponerle la mano encima al ungido de Jehová. Por eso, toma la lanza que está junto a su cabeza y la jarra de agua, y vámonos. A continuación, David agarró la lanza y la jarra de agua que estaban junto a la cabeza de Saúl, y se fueron de allí. Nadie los vio ni se enteró de nada. Todos estaban dormidos. No se despertaron porque Jehová los había hecho caer en un sueño profundo. Entonces David cruzó al otro lado del valle y se detuvo en la cima de una montaña, bastante lejos de ellos. Y David les gritó a los soldados y a Abner, hijo de Ner: ¡Abner, contéstame! Abner le respondió: ¿Quién eres tú que andas gritándole al rey? David le dijo a Abner: Tú eres un hombre valiente, ¿no? En Israel no hay nadie como tú. Entonces, ¿cómo es que no estuviste pendiente de tu señor el rey? Porque un soldado entró en el campamento para matarlo. No cumpliste con tu deber. Tan cierto como que Jehová vive, ustedes merecen morir.
porque no han estado pendientes de su Señor, el ungido de Jehová. Echa un vistazo. ¿Dónde están la lanza del rey y la jarra de agua que estaban junto a su cabeza? Saúl entonces reconoció la voz de David y le dijo: David, hijo mío, ¿es esa tu voz? Y David le respondió: Sí, es mi voz, mi señor el rey. Y añadió: Mi señor, ¿por qué persigues a este siervo tuyo? ¿Qué es lo que he hecho? ¿De qué se me culpa? Mi señor el rey, por favor, escucha a tu siervo. Si es Jehová quien te ha puesto en mi contra, le presentaré una ofrenda de grano y que él la acepte. Pero si son hombres quienes lo han hecho, malditos sean delante de Jehová. Porque me han echado, me han apartado de la herencia de Jehová. Es como si me dijeran: vete, adora a otros dioses. Ahora te ruego que mi sangre no caiga al suelo, lejos de la presencia de Jehová. El rey de Israel ha salido a buscar una simple pulga, como si estuviera cazando una perdiz por las montañas. Saúl le respondió: He pecado. Vuelve, hijo mío, David, que no voy a hacerte más daño, pues hoy has considerado que mi vida es valiosa. Yo me he portado como un tonto. He cometido un grave error. David le respondió: Aquí está la lanza del rey. Que uno de tus hombres venga a buscarla. Ya Jehová le pagará a cada uno según su propia justicia y su propia fidelidad. Porque aunque Jehová te entregó hoy en mis manos, yo no quise ponerle la mano encima al ungido de Jehová. Que mi vida sea valiosa a los ojos de Jehová, tal como hoy tu vida fue valiosa para mí. Que Él me libre de toda angustia. Saúl le respondió: Que Dios te bendiga, hijo mío David. Tú harás cosas grandes, y lo que hagas te saldrá bien. Entonces David siguió su camino y Saúl regresó a su casa. Capítulo 27. Pero David dijo en su corazón: Algún día moriré a manos de Saúl. Lo mejor que puedo hacer es irme a la tierra de los filisteos. Así Saúl dejará de buscarme por todo el territorio de Israel, y me libraré de caer en sus manos. Así que David y los 600 hombres que iban con él fueron a donde estaba Aquís, hijo de Maoc, el rey de Gat. David y sus hombres se quedaron en Gat con Aquís, cada uno con los de su casa. A David lo acompañaban sus 2 esposas, Ahinoam de Jezreel y Abigail la Carmelita, la viuda de Nabal. Cuando le dijeron a Saúl que David había huido a Gat, dejó de buscarlo. Entonces David le dijo a Aquís: Si te parece bien, desearía recibir un lugar donde vivir en una de las ciudades de la zona rural. Pues, ¿por qué debería tu siervo vivir contigo en la ciudad real? Y aquel día Aquís le dio Siclag. Por eso Siclag pertenece a los reyes de Judá hasta el día de hoy. El tiempo que David vivió en la zona rural de los filisteos fue 1 año y 4 meses. Y David subía con sus hombres a atacar a los Gesuritas, los Girzitas y los Amalequitas, pues vivían en la región que iba de Telam a Sur y hasta la tierra de Egipto. Cuando David atacaba la región, no dejaba vivo ni hombre ni mujer, pero se llevaba los rebaños, las vacas, los burros y los camellos, y también la ropa. Luego regresaba a donde estaba Aquís. Entonces Aquís le preguntaba: ¿Qué lugares atacaste hoy? Y David le respondía: El sur de Judá. O el sur del territorio de los Jerameelitas. O el sur del territorio de los Kenitas. David mataba a todo hombre y mujer para que ninguno fuera llevado a Gat, porque decía: No vaya a ser que nos delaten y digan: David hizo esto y lo otro. Esta fue su táctica todo el tiempo que vivió en la zona rural de los filisteos. Aquís le creía a David y pensaba: Seguro que su pueblo Israel ahora lo detesta, así que siempre será mi siervo. Capítulo 28.
Por aquellos días, los filisteos reunieron sus tropas para combatir contra Israel. Así que Aquís le dijo a David: Como tú bien sabes, tú y tus hombres van a ir conmigo a la batalla. Al oír esto, David le respondió: Sabes perfectamente lo que tu siervo va a hacer. Y Aquís le dijo: Por eso te haré mi guardaespaldas permanente. Ahora bien, Samuel había muerto, y todo Israel se había puesto de duelo por él, y lo había enterrado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había quitado del país a los médiums y a los adivinos. Los filisteos se juntaron, fueron a Sunem y acamparon allí. Así que Saúl juntó a los soldados de Israel y acamparon en Gilboa. Cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, le entró miedo, y el corazón se le agitó muchísimo. Aunque Saúl consultaba a Jehová, Jehová nunca le respondió, ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Al final, Saúl les ordenó a sus siervos: Búsquenme una medium, que quiero ir a consultarle algo. Sus siervos le dijeron: Hay una medium en Endor. Así que Saúl se disfrazó, poniéndose otra ropa, y acompañado de 2 de sus hombres, fue de noche a ver a la medium. Le dijo: Por favor, adivíname el futuro invocando a los espíritus. Llámame al que yo te diga. Pero la mujer le respondió: Tú tienes que saber lo que hizo Saúl, que quitó del país a los médiums y a los adivinos. Entonces, ¿por qué me haces esto? ¿Quieres tenderme una trampa para que me maten? Saúl entonces le juró por Jehová: Tan cierto como que Jehová vive, no se te acusará de nada en este asunto. Al oír esto, la mujer le preguntó: ¿A quién quieres que te llame? Él respondió: Llama a Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel, pegó un grito y le dijo a Saúl: ¿Por qué me has engañado? ¡Eres Saúl! El rey Saúl le dijo: No tengas miedo. Pero dime, ¿qué estás viendo? La mujer le respondió: Veo a alguien subiendo de la tierra. Parece un dios. Enseguida él le preguntó: ¿Cómo es? Ella le respondió: El que sube es un anciano y lleva puesta una túnica sin mangas. Al darse cuenta de que se trataba de Samuel, Saúl se inclinó rostro a tierra y se postró. Samuel entonces le preguntó a Saúl: ¿Por qué me has molestado haciéndome subir? Saúl le respondió: Estoy en una situación desesperada. Los filisteos están atacándome, y Dios se ha apartado de mí y ya no me contesta, ni por los profetas ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me digas qué tengo que hacer. Pero Samuel le dijo: ¿Y por qué me preguntas a mí, si Jehová ya se ha apartado de ti y ahora es tu enemigo? Jehová hará lo que predijo por medio de mí. Jehová arrancará de tus manos el reino y se lo dará a otro, a David. Tú no obedeciste la voz de Jehová, y no acabaste con los amalequitas, quienes lo habían enfurecido. Por eso Jehová te está haciendo esto hoy. Además, Jehová hará que Israel y tú caigan en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Y Jehová también hará que el ejército de Israel caiga en manos de los filisteos. Al instante, Saúl se desplomó y quedó tendido en el suelo. Le entró mucho miedo debido a las palabras de Samuel. Además, no tenía fuerzas, ya que no había comido nada en todo el día y en toda la noche. Cuando la mujer se acercó a Saúl y lo vio tan afectado, le dijo: Mi señor, obedecí lo que me ordenaste. Arriesgué mi vida para hacer lo que me dijiste. Ahora, mi señor, hazme caso tú a mí, por favor.
deja que te sirva un pedazo de pan para que recuperes las fuerzas y puedas seguir tu camino. Pero él no quiso y dijo, No voy a comer nada. Sin embargo, como sus siervos y la mujer le insistieron, acabó haciéndoles caso. Se levantó del suelo y se sentó en la cama. La mujer tenía en la casa un ternero engordado, así que rápido lo mató. También tomó harina, la amasó y preparó pan sin levadura. Entonces le sirvió la comida a Saúl y a sus siervos, y ellos se pusieron a comer. Después se levantaron y se fueron durante la noche. Capítulo 29. Los filisteos reunieron a todas sus tropas en Afec, mientras que los israelitas estaban acampados junto al manantial de Jezreel. Los gobernantes de los filisteos avanzaban con sus soldados en grupos de 100 y de 1000, y David y sus hombres marchaban detrás con Aquís. Pero los príncipes de los filisteos preguntaron, ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Aquís les respondió, Él es David, el siervo del rey Saúl de Israel. Lleva conmigo 1 año o más, y desde el día en que desertó y se unió a mí, no he visto nada malo en él. Pero los príncipes de los filisteos se indignaron con él y le dijeron, Dile a ese hombre que se vaya, que regrese al lugar que le asignaste. No lo dejes ir a combatir con nosotros, no sea que se vuelva en nuestra contra en la batalla. Porque qué mejor manera tendría de ganarse a su señor que llevándole las cabezas de nuestros hombres. ¿No se referían a este David, quienes mientras iban bailando cantaban, Saúl ha derrotado a miles y David a decenas de miles? Así que Aquís llamó a David y le dijo, Tan cierto como que Jehová vive, tú eres para mí un hombre recto, y estoy contento de que vayas con mi ejército a la batalla, pues yo no he visto nada malo en ti desde el día en que viniste a mi lado. Pero los demás gobernantes desconfían de ti. Así que regresa en paz, y no hagas nada que pueda molestar a los gobernantes de los filisteos. Sin embargo, David le dijo a Aquís, ¿Pero yo qué he hecho? Desde el día en que me uní a ti, ¿has encontrado alguna falta en este siervo tuyo? Mi señor el rey, ¿por qué no puedo ir contigo a luchar contra tus enemigos? Aquís le contestó a David, Para mí, tú has sido tan bueno como un ángel de Dios. Pero los príncipes de los filisteos han dicho, no lo dejes ir a combatir con nosotros. Así que levántense mañana temprano, tú y los siervos de tu señor que vinieron contigo, y váyanse con las primeras luces del día. De modo que David y sus hombres madrugaron para regresar a la tierra de los filisteos, y los filisteos subieron a Jezreel. Capítulo 30. Cuando al tercer día David y sus hombres llegaron a Siclag, los amalequitas habían invadido el sur y Siclag, y a Siclag la habían atacado y quemado. Se habían llevado a las mujeres y a todos los que estaban en la ciudad, del menor al mayor. No mataron a nadie, pero se los llevaron con ellos. Al llegar, David y sus hombres se encontraron con que le habían prendido fuego a la ciudad, y se habían llevado cautivas a sus esposas, sus hijos y sus hijas. Y David y sus hombres se echaron a llorar desconsoladamente. Lloraron hasta quedarse sin fuerzas para llorar más. A las 2 esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal, el carmelita, también se las habían llevado. David estaba muy angustiado, y es que los hombres hablaban de apedrearlo, porque todos estaban muy amargados por haber perdido a sus hijos e hijas. Pero David recurrió a Jehová su Dios para fortalecerse. Entonces David le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, Por favor, tráeme el efod. Así que Abiatar le trajo el efod. Y David le consultó a Jehová. ¿Voy detrás de esta banda de saqueadores? ¿Los alcanzaré? Él le respondió, Sí, persíguelos, porque los vas a alcanzar y lo recuperarás todo.
Inmediatamente, David y los 600 hombres que estaban con él se pusieron en marcha y llegaron al torrente de Besor, donde algunos de los hombres se quedaron. David siguió adelante con 400 de sus hombres, pero 200 se quedaron atrás porque estaban demasiado cansados para cruzar el torrente de Besor. Sus hombres encontraron por el campo a un egipcio y se lo llevaron a David. Le dieron comida y agua, además de 2 tortas de pasas y un pedazo de torta de higos comprimidos. En cuanto comió, recuperó las fuerzas, porque no había comido ni bebido agua en 3 días y 3 noches. David entonces le preguntó, ¿De dónde eres? ¿Quién es tu amo? Él le respondió, Soy un sirviente egipcio, esclavo de una amalequita. Mi amo me abandonó porque hace 3 días me enfermé. Nosotros invadimos el sur del territorio de los queretitas, el territorio de Judá y el sur del territorio de Caleb, y le prendimos fuego a Ziklag. Al oír esto, David le preguntó, ¿Me llevas a donde está esa banda de saqueadores? Y él le respondió, Si me juras por Dios que no me matarás, ni me entregarás a mi amo, yo te llevo a donde están los saqueadores. Así que lo llevó, y allí estaban, desparramados por todo el campo, comiendo y bebiendo. Estaban celebrando haberse llevado un botín tan grande de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y David los atacó, y estuvo peleando con ellos desde la madrugada hasta el siguiente anochecer. No escapó nadie. Solo se salvaron 400 hombres que salieron huyendo montados en camellos. David recuperó todo lo que los amalequitas se habían llevado y rescató a sus 2 esposas. No faltaba nada, y estaban todos, del menor al mayor. Recuperaron a sus hijos y a sus hijas, y también sus pertenencias. David recuperó todo lo que se habían llevado. Además, David se quedó con todas las ovejas y las vacas, y sus hombres las llevaron delante de su propio ganado. Decían, Este es el botín de David. Entonces David fue a donde estaban los 200 hombres que habían estado demasiado cansados para acompañarlo y se habían quedado atrás en el torrente de Besor. Y ellos salieron al encuentro de David y de los que iban con él. Al acercarse, David les preguntó cómo estaban. Pero entre los que habían ido con David, había algunos hombres malos y despreciables que se pusieron a decir, Ellos no vinieron con nosotros, así que no les daremos nada de lo que recuperamos. Solo le daremos a cada uno su esposa y sus hijos. Que se los lleven y se vayan. Pero David les dijo, No, hermanos míos, no deben hacer eso con lo que Jehová nos ha dado. Él nos protegió y entregó en nuestras manos a esa banda de saqueadores que nos atacó. ¿Creen que alguien podría estar de acuerdo con ustedes? Todos recibirán lo mismo. El que bajó a la batalla y el que se quedó vigilando las pertenencias. Todo se repartirá por igual. Desde aquel día, David hizo que esto fuera la norma, y llegó a ser ley en Israel. Y así es hasta el día de hoy. Cuando David regresó a Ziklag, envió parte del botín a los ancianos de Judá que eran sus amigos. Les mandó decir, Esto es un regalo para ustedes, del botín que les quitamos a los enemigos de Jehová. Él se lo envió a los de Betel, a los de Ramot del Negev, a los de Jatir, a los de Aroer, a los de Sifmot, a los de Estemoa, a los de Racal, a los de las ciudades de los Jerameelitas, a los de las ciudades de los Kenitas, a los de Ormá, a los de Borazán, a los de Atac, a los de Hebrón y a todos los lugares por donde David y sus hombres habían estado. Capítulo 31. Ahora bien, los filisteos estaban peleando contra Israel. Y resulta que los hombres de Israel huyeron de los filisteos, y muchos murieron en el monte Gilboa. Los filisteos persiguieron de cerca a Saúl y a sus hijos, y lograron matar a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa,
hijos de Saúl. La lucha contra Saúl se intensificó. Los arqueros lo descubrieron y lo hirieron gravemente. Entonces Saúl le dijo a su escudero: Saca tu espada y atraviésame con ella. No quiero que esos incircuncisos vengan y lo hagan ellos, ni que me traten con crueldad. Pero su escudero no quiso hacerlo, porque tenía mucho miedo. Así que Saúl mismo agarró la espada y se dejó caer sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl había muerto, también se dejó caer sobre su propia espada y murió con él. Así fue como Saúl, sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres murieron juntos aquel día. Cuando los israelitas que estaban en la región del valle y en la región del Jordán vieron que los hombres de Israel habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron. Después de eso, los filisteos vinieron y las ocuparon. Al día siguiente, cuando los filisteos fueron a quitarles las cosas de valor a los muertos, se encontraron los cadáveres de Saúl y sus 3 hijos en el monte Gilboa. Le cortaron la cabeza a Saúl y le quitaron su armadura. Y enviaron un mensaje por toda la tierra de los filisteos para dar a conocer la noticia entre el pueblo y en los templos de sus ídolos. Entonces pusieron su armadura en el templo de las imágenes de Astoret y fijaron su cadáver en la muralla de Bet-San. Cuando los habitantes de Jabes Galaad se enteraron de lo que los filisteos le habían hecho a Saúl, todos los guerreros viajaron la noche entera y quitaron los cadáveres de Saúl y sus hijos de la muralla de Bet-San. Regresaron a Jabes y allí los quemaron. Luego enterraron sus huesos bajo el tamarisco de Jabes y ayunaron 7 días.